Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 6. Cuando crece la iglesia, crece el servicio dentro de la iglesia. No es posible que si uno atiende a 10, atienda a 20 igual. Se requieren más servidores, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Dice aquí en Hechos capítulo 6, verso 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Les comento nuevamente: cuando crece la iglesia, crece el servicio. Requerimos, hermanos, que sirvan a las mesas. Se requieren siempre hermanos sirviendo a las mesas. Servir al Señor es un honor, ¿verdad? Es un gran honor servir al Señor por amor. Cada uno de nosotros, si queremos y si estamos pensando en multiplicarnos en la iglesia, tenemos que ser servidores del Señor. La iglesia está para servir. Es otro de nuestros propósitos que tenemos como iglesia. Habíamos visto el del Evangelio hace unas semanas, y estamos viendo que la iglesia está para servir. Es otro de los propósitos del Señor para la iglesia. Nuestro servicio requiere disciplina y reglas para que pueda ser un servicio más eficaz. No se puede servir al hacer cada uno lo que cada uno quiere hacer y como lo quiera hacer. Entonces se requiere de disciplina y reglas. Bien, vamos a mirar unas de estas aquí en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos rige, la que nos dirige en cuanto a esto. No las vamos a mirar todas, solamente vamos a mirar unas que están aquí anotadas. Para poder servir al Señor, ¿verdad? Necesitamos de esas disciplinas y reglas. Porque les digo, muchas veces queremos hacerlo a mi manera, a la forma como yo pienso, a la forma como lo hacíamos en la otra iglesia, a la forma como... pero, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Cómo debe ser, verdad, nuestro servicio hacia el Señor? Dice que esta iglesia estaba creciendo. Si nos damos cuenta y vemos el contexto del crecimiento de esta iglesia, pues es un crecimiento enorme, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, aprovechando aquel momento de Pentecostés, donde el pueblo judío venía a Jerusalén a adorar. El Señor toma a Pedro, lo llena del Espíritu, ¿verdad? Y habla a la multitud. Se convierten más de 3,000 personas en aquel momento. Una conversión de más de 3,000 almas a los pies de Cristo, reconociendo que Jesucristo era el Señor y Salvador, reconociendo que solamente en Jesucristo
se podía llegar al Padre. Habían estado enseñados, ¿verdad?, en una religión, bueno, más o menos era la enseñanza que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, pero lo habían convertido ya casi en una secta, ¿verdad?, que ya no era a esa adoración a Dios sincera, verdadera, total, sino que ya habían añadido costumbres a aquella enseñanzas de Dios, pero habían rechazado al Señor Jesucristo, no habían confiado en Él, pero en este momento, esta multitud, de entre esa multitud, hay 3,000 personas que dicen: sí es cierto, Jesús, este hombre, que crucificamos, es el Salvador, es Jesús, el Salvador del mundo, es Dios mismo, y ellos confiaron y se convirtieron a Jesús. Ninguna iglesia, más o menos que yo conozco aquí en Guadalajara, tiene esta cantidad de miembros, 3,000 personas. No sé si alguien conozca alguna, de las iglesias evangélicas más grandes, creo que está nomás una que tiene alrededor de 1,500 personas. Estuvimos en una reunión ahí y pues si no hubiera servidores sería un caos. ¿Sí? 1,500 personas sin servidores es un caos. Si con 30 personas sin servidores a veces nos hacemos un caos, imagínense 3,000. Más de 3,000 personas en aquella congregación sin servidores. Solamente los 12 discípulos y algunos hermanos de ahí, yo pienso que estaban al tanto, pero ya los discípulos no podían estar sirviendo las mesas con esa cantidad de personas. No sabemos, no nos menciona cuántas viudas había, pero por lo visto era una cantidad fuerte de hermanas ya grandes, a las que le estaban haciendo un servicio. Qué importante, qué necesario es, ¿verdad?, que en las iglesias haya servidores de mesas. ¿Sí? Se requiere. Yo sé de templos, ¿verdad?, que pues no tienen esta cantidad de terreno ni instalaciones como nosotros, o otros más grandes que nosotros, pero en instalaciones pequeñas pues también hay servicio que hacer ahí en el templo, no solamente ahí adentro, sino también fuera de las instalaciones. Se requiere, hermanos, servir al Señor en el servicio para Él, ¿verdad?, que tanto aquí como afuera estemos dispuestos a servirle a Él. La iglesia está para servir a las mesas. El mismo Señor Jesús nos dijo: yo no vine para servir, para ser servido, Señor, perdón, no vine para ser servido, sino para servir. Y ahí va a voltear las cosas, ¿verdad? Pero no vine para ser servido, vine para servir. No sé cuántos aquí en la congregación tengan en su mente que vinieron para ser servidos. ¿Quién tiene esta mentalidad que vino para ser servido? Para sacarlo ahorita. ¿Sí? No estamos para ser servidos, estamos para servir. Servir. ¿Qué se requiere de los servidores? Bien, el verso 3 nos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Primera cosa que se requiere de los servidores es un buen testimonio.
el Señor nos llamó a una vida nueva, nos habla de que tenemos nosotros que reflejar su luz, una vida diferente, transparente, y por lo tanto aquellos que están en el servicio adquieren un puesto de liderazgo. Esos hermanos se mencionan como los primeros diáconos, estos 7 hermanos que iban a servir, y uno de los requisitos era que tuvieran buen testimonio. Pablo lo recalca allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos 7 al 13. Primera carta a Timoteo. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, dice el verso 7, dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí este texto está relacionado con los obispos o con los pastores. Que tenga buen testimonio de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Parece muy excesivo, ¿verdad? El apóstol Pablo pidiendo estos requisitos. A veces pensamos, ¿para qué los forzamos a los hermanos a pedirles que hagan algo que no son? Si les pedimos que cumplan con este requisito, pues no va a haber nadie que... ¿Por qué esa falta de fe? ¿Por qué esa falta de aspiración? ¿Por qué no pedirles a los hermanos que cumplan el requisito de parte de Dios de dar buen testimonio si es parte del estilo de vida de un creyente? No es algo que es excesivo, es algo que solamente se tiene que mostrar de lo que ya es. Un buen testimonio, una reputación sana, buena, que la gente de afuera pueda decir: esta persona es honesta, esta persona siempre que la oigo habla bien de los demás, esta persona es así, puedo confiar en ella. No sé si usted le puedan dar las llaves de la casa, la bolsa del dinero, se la puedan dar a usted, que le tengan confianza a los vecinos, los desconocidos, pero debe ser tanto así que la gente debe confiar, debe tener esa confianza y no defraudarlos. En el libro de Daniel, capítulo 6, verso 4, se menciona que aquellos sátrapas y gobernadores que estaban allí al lado de Daniel buscaban la ocasión para hacerle caer, y estaban viendo su comportamiento, a ver en qué fallaba. Dice: a ver en qué falla este hombre, tenemos que acusarle en algo, debe tener alguna fallita. Y empezaban a buscarle, y dice que no encontraron en Daniel ninguna falla. ¿Sí? Daniel era íntegro, y Daniel se mantenía firme, ¿verdad?, confiando en Dios, y daba buen testimonio hacia afuera. Un buen testimonio, hermanos, se requiere de los servidores. Entonces, el liderazgo de las iglesias en nuestro tiempo está siendo, está decayendo, está siendo denigrado por los de afuera por causa del mal testimonio. He encontrado líderes, ¿verdad?, abusando de niños,
se han encontrado líderes haciendo pancartas, o unos ya no son parte de nosotros, ¿verdad? Pero los reflejan en la sociedad como parte de los evangélicos, aunque no son, ¿verdad? Y mencionan, ¿verdad? Lo acabamos de ver con líder de la luz del mundo, lo declaramos así, ¿verdad? Porque este hombre, pues hizo esas cosas, ¿verdad? Ha hecho esas cosas, y ya sabiendas de que mucha gente lo decía, lo proclamaba de tiempo atrás, no se investigaba nada de eso. ¿Por qué? Porque había, pues, muchas conveniencias, ¿verdad? El carismatismo de este hombre, ¿verdad? Les hace creer que él estaba bien, que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Pero abusar, ¿verdad? De todo eso, de su poder, no es bueno para ningún líder. Estos hombres, ¿verdad? Que Dios menciona como diáconos, como servidores, deben ser ejemplos de honestidad, de moralidad, y deben estar dando buen testimonio para la iglesia y para los de afuera. Así que, hermanos, cada vez que vayamos a ir escogiendo líderes, vamos a ir, hermanos, viendo también su buen testimonio. Y a veces dices, ¿por qué escogieron a este hermano si yo tengo más tiempo en la iglesia? ¿Por qué ellos escogieron a él? Bueno, pueden notar que a veces su buen testimonio no es tan bueno como debería ser. Pero si hay un buen testimonio, hermanos, créanme que Dios le va a usar. Dice ahí mismo en el verso 3, estos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué estaba pidiendo la llenura del Espíritu Santo si nomás iban a servir las mesas? ¿Por qué le está pidiendo la llenura del Espíritu Santo si nomás van a barrer, si nomás van a hacer esto para la iglesia? La llenura del Espíritu Santo es un requisito, hermanos, en los servidores de Dios, en los siervos de Dios, en los líderes de Dios. Se requiere que sean llenos del Señor. Deben rendirse a la voluntad y dirección de Él. Si yo quiero servir a mi Señor, debo rendirme a Él totalmente. Señor, no más yo, sé tú dirigiéndome, sé tú quien tome control de mi vida. Al tomar control de mi vida, tiene que tomar control de mis decisiones, tiene que tomar control de mis emociones, tiene que tomar control de todo mi ser. ¿Le estoy entregando al Señor todo el control? ¿Le estoy dejando al Señor que Él forme mi vida como Él la quiere dirigir, para donde Él la quiere dirigir? Esto es necesario, hermanos, para que podamos servir al Señor eficazmente, ser llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 al 23 nos menciona ahí lo que es el fruto del Espíritu. Y ese fruto, pues, es el carácter y actitud que debemos de tener como líderes al servir. Entonces, ¿qué se espera de nosotros como líderes? ¿Qué carácter y qué actitudes? Nuestra carne refleja un carácter a veces que no es el compatible con lo que el Señor quiere, con su obra. Y se requiere entonces que el Señor transforme a veces nuestro carácter, nuestra actitud, ¿verdad? Si venimos con actitud de pereza, o con actitud de orgullo, o con actitud
¿Qué otra? Muy impacientes a veces. No tenemos templanza. O no hay gozo en nuestra vida a veces. Para el servicio de Dios se requiere todo el fruto del Espíritu en su obra. Se requiere de todo el fruto. Entonces les pedían a estos hermanos ser llenos del Espíritu. Tenían que estar consagrados su vida al Señor. Pero si nada más iban a servirles las mesas a las viudas, pero si nomás iban a hacer eso, ¿sí? Pero imagínense la cantidad de hermanos y la cantidad de viudas que hubiera habido allí. Pónganle nada más 100 viudas entre esta multitud. Imagínense que nada más hubiera 100 viudas. Y dice Felipe a Nicanor o a Prócoro: hey, a ti te toca servirles. Yo ya les serví ayer. Dice Nicanor: no, yo la otra vez les serví más a todas. Y empezaban ahí las disensiones, los pleitos. Pero ¿qué decía este Felipe o Nicanor? ¿Sí? O Prócoro, Nicanor. ¿Qué hacían? Sí, hermanos, vamos a hacer equipo para servirles a todas esta mañana, ¿verdad? Y gracias a Dios que venimos esta mañana con fuerza, con voluntad y con todo el corazón para servir a estas siervas de Dios. Y se entregaban a la labor. Timón, ahí te va esto. Sí, hermano, yo te ayudo. Está pesado, sí. Déjame ayudarte también. Y ahí se apoyaban unos a otros. Que entre muchos el muerto pesa menos, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, si cargamos todos en equipo la obra de Dios va a ser más ligera y vamos a multiplicarnos, vamos a progresar cuando estamos todos sirviendo en equipo a la obra de Dios. Se requiere, hermanos, entonces la llenura del Espíritu Santo para poder aplacar nuestro carácter y nuestra actitud, para que el Espíritu Santo nos vincule en ese amor en una sola persona, ¿verdad? Una sola mente. Es la llenura del Espíritu Santo quien hace esto. Sirviendo a las mesas llenos del Espíritu Santo. La tercera cosa que menciona aquí la palabra de Dios dice es de sabiduría. Sí, es la sabiduría de Dios, pero esa sabiduría está dirigida más a esa forma lógica, esa capacidad lógica de hacer las cosas para dónde y cómo servir, dónde y cómo debo servir. No todos tenemos esa capacidad a veces, pero sí hay algunos hermanos que tengan esa capacidad. Me agrada, ¿verdad?, cuando hay hermanos que tienen la capacidad de saber cómo, dónde se pueden hacer las cosas. Qué motivante es cuando tiene buen testimonio, que está lleno del Espíritu Santo y tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque yo les digo al hermano: haz esto y ya. No porque no quiera encargarme de él, porque hay más cosas que hacer, pero el hermano sé que lo va a hacer bien, su capacidad le va a ayudar a hacerlo no solamente bien, sino hasta mejor de lo que yo lo pudiera hacer, por el don que Dios le ha impartido a su vida.
Hermano, ¿te encargas de esto? Sí. Tenía a una persona que le pedía, o hay a veces a algunos hermanos que les pido algo, y sí, me dicen que sí, pero a la mera hora, pues hay que estar ahí como al niño de preescolar, dirigiéndoles y mira, por aquí, llevándolo de la mano, por aquí, casi haciendo todo uno mismo, pero cuando ya alguien es capaz, hermano, ¿puedes hacer esto? Sí, ¿y qué más? Ah, de estos hermanos quiero una iglesia. De esos hermanos hacen falta en las iglesias, hermanos. ¿Sí? ¿Quieres hacer esto? Sí, hermano. Y 5 minutos y ya acabó. Caray. Oye, pero el trabajo era para 1 hora. Pues ya acabé. Bueno, me decía uno que trabajaba para un patrón y yo le ayudaba a este sirviente. Llegamos a hacer un trabajo. Me decía, no tan rápido, porque este trabajo tiene que durar hasta cierta hora. Pero si podemos acabarlo y podemos ir a hacer otro, sí, pero de todas maneras nos pagan, nos van a pagar lo mismo. Si tenemos esa mentalidad de servicio, hermanos, no vamos a progresar, no vamos a avanzar, no vamos a multiplicarnos. Pero cuando hay alguien que nos dice, sí, ya lo hice, hermano, ¿y qué más hago? Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque este hermano, ¿verdad?, tiene capacidad, tiene sabiduría para hacer las cosas, las hace bien, distingue, ¿verdad?, dónde y cómo servir. Entonces, un buen testimonio, hermanos, una llenura del Espíritu Santo y la sabiduría para realizar aquellas cosas, ¿verdad?, que se desborda del don de la persona, hace que las iglesias se multipliquen, hace que las iglesias crezcan. El servicio a las mesas nos capacita para un llamamiento superior, para un llamamiento más arriba. Cuando nosotros no estamos dispuestos a servir, nos estancamos, quedamos ahí abajo. Pero cuando estamos con esa disposición de servicio, vamos a encontrar que Dios nos va a usar para cosas más grandes, más superiores. Allá en Números encontramos, Números 11, si no me equivoco, encontramos a Josué sirviendo a Moisés. Dice allí que el joven Josué, estaba allí, ¿verdad?, al lado de Moisés sirviéndole. Venía unas personas para que fueron, Dios usó para profetizar, y llega Josué y le dice a Moisés, oye, ahí hay otros que están profetizando, déjalos, ojalá todos tuvieran esa capacidad, ¿sí? Pero dice ahí que era su ayudante. Y lo vemos allá en Deuteronomio 34, a Josué, dice que cuando Moisés le impuso las manos, fue lleno de sabiduría. Y fue el que Dios llamó para dirigir al pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando estamos sirviendo, hermanos, Dios nos está capacitando y estamos preparándonos para recibir un llamamiento más en grande en la obra de Dios. La obra de Dios tiene su recompensa y Dios nos la va a brindar en gran manera. Esa recompensa por haber servido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, no desmayemos, ¿verdad?, porque Dios va a recompensarnos. Sirvamos a Dios, estemos dispuestos a rendirnos a Él. Vamos a orar.
Padre, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a servir. Que como aquellos hombres que elegiste para tu servicio en aquella iglesia, Señor, también, Señor, en nuestras iglesias tengamos gente que sea fiel a ti, Señor, que dé buen testimonio, que vivan una vida íntegra, Señor, que se llenen cada día de tu Espíritu Santo, Señor, que cada día estén buscando tu rostro, cada día estén humillándose delante de ti, para que tú les guíes, para que tú les dirijas, para que tengamos, Señor, un carácter y unas actitudes diferentes al servirte. Úngenos, Señor, con tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, usar ese don que tú nos has dado con sabiduría, con lógica, que aprendamos a desarrollarlo, que aprendamos más sobre él, que busquemos las formas de cómo hacerlo mejor, porque tu obra merece lo mejor, Señor. Dirígenos, Padre, pensamos que tú eres quien nos ha guiado, nos ha levantado, Señor, para hacer esta obra, para dar luz a esta colonia, a estos lugares, Señor, para que tu nombre sea ensalzado. Ayúdanos a hacerlo, sirviéndote cada vez mejor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.